recupera, o sea, se recupera el neutropenia, entonces llega la caballería y se come el tejido necrótico y queda un hueco. ¿No es cierto? Acá está la terapia antifúngica. Entonces, ¿qué familias tenemos? Ustedes tienen que recordar que tenemos básicamente los polienos, los triazoles, las equinocandinas y los antimetabolitos, ¿correcto? Los polienos son los de mayor espectro. Entonces, cuando nosotros tengamos que empezar un antifúngico, terapia empírica, no tengo el hongo, sospecho que tengo una aspergilosis, una infección fúngica invasora o invasiva, y requiere terapia empírica fúngica, pues empiezo con polienos, ¿de acuerdo? Ya cuando tengo el hongo identificado, puedo cambiar el antifúngico, dirigirlo. Si necesita un triazol, o necesita una equinocandina, o necesita otra, ¿de acuerdo? De esas tenemos el convencional, que es el baratito, que es el más tóxico, y tenemos las preparaciones lipídicas, que ya vamos a hablar. De los triazoles tenemos primera generación, que son fluconazol y traconazol. Y segunda generación son voriconazol, posaconazol y sabuconazol. Fluconazol para infecciones fúngicas invasoras, lo usamos para levauriformes tipo candidiasis o candida albicans y no albicans, en forma de candidemia o candidiasis invasiva que sean sensibles, ¿no es cierto? El itraconazol lo usamos para formas crónicas de aspergilosis, pero los usamos para infecciones fúngicas endémicas, ¿no es cierto? Para hongos endémicos, como para coccidiomicosis, como Sporotrichia, por ejemplo, ¿no? Voriconazol, por muchos años, la droga de elección para aspergilosis invasora. Posaconazol se usa más como droga alternativa, como para mucormicosis. Se usa la droga de elección para profilaxis antifúngica primaria en pacientes inmunocomprometidos en leucemia, trasplantados. Y ahora se ha demostrado que también tiene muy buena actividad sobre aspergillus como para tratamiento. Entonces tenemos voriconazol, posaconazol. Y el isavuconazol es la última que se ha lanzado, que es muy bueno para aspergilosis invasiva y tiene un mejor perfil farmacocinético y farmacodinámico. Por eso se usa, es la de... Apaguen micrófono. Se usa de elección en las aspergilosis invasoras en pacientes con neoplasias hematológicas y trasplantados, más que voriconazol. Porque voriconazol lo que tiene es una farmacocinética, tiene mucha interacción medicamentosa, más que isavuconazol, ¿de acuerdo? Pero depende de lo que ustedes tengan en su hospital, en su realidad. Vamos a ir conversando esto. Las equinocandinas se usan básicamente para las candidemias, ¿sí? Para las candidemias son de elección, para las candidiasis invasoras, son fungistáticos para aspergilosis y son una droga alternativa para segunda, tercera línea para neumocistis y piroves. Ya van a ver. Y los antimetabolitos son flucitocina y cotrimoxazol, son drogas acompañantes, ¿no? Acompañantes, pero usarlas solas, no. ¿Qué podemos decir de los polienos? De los polienos tenemos el anfotericin B y tenemos la formulación. La convencional es el oxicolato, lo que hemos utilizado durante años, y es tóxico, ya no debemos utilizar. Los preparados lipídicos, el que hay que utilizar es liposomal, pero es bolso tóxico, costo caro. Por eso que en Perú usamos el baratito, y el sistema de salud no le interesa y le da el baratito y el tóxico al pobre paciente. Y por eso tenemos todas las revueltas que tenemos, porque la gente está abandonada. No justifico eso, pero de alguna manera hay que solucionar las necesidades de la población, que somos nosotros también, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características de los polienos? 3 características que ustedes tienen que considerar. Baja biodisponibilidad digestiva, por lo tanto no hay formulación oral, pero pronto lo vamos a tener gracias a la nanotecnología. Vamos a tener anfotericin oral, pero por el momento no oficialmente. Baja solubilidad en agua, por lo tanto necesita estabilidad en agua porque nosotros lo administramos por la vena, ¿cierto? Endovenoso. Entonces, tiene sus estabilizadores, el deoxicolato para la forma convencional y los lípidos para la
forma lipídica. La tercera característica es la toxicidad. Nefrotoxicidad, mielotoxicidad. La toxicidad es mayor en la formulación convencional. La forma lipídica es menos tóxicas, y sobre todo menos nefrotóxicas, por lo tanto es más cara. Esa es la razón principal, porque la respuesta a cualquiera de las dos formulaciones es la misma. O sea, cuesta más porque es menos tóxica. El anfotericin B, si vamos a usarlo, debemos usarlo porque sea fungicida para tratamiento, y fungistático para profilaxis, para prevención. ¿Correcto? ¿Cuál es la dosis? ¿A partir de cuál es la dosis de fungicida? 0.7 miligramos por kilo por día. Eso es la dosis fungicida. Pero normalmente usamos 1 miligramo por kilo por día. ¿De acuerdo? Y la fungistático menos de 0.7, o sea, 0.6 para abajo. ¿De acuerdo? Fungicida. El espectro son hongos levauriformes, hongos filamentosos, hongos dimórficos. Y de eso pues, va a haber pues, que son algunos resistentes, pero en general fíjense que es el de mayor amplio espectro, ¿no? El amplio espectro, ¿no? Que tiene, pues tenemos Candida albicans, no albicans, tenemos aspergillus, pero tenemos un aspergillus que es resistente, terrius, tenemos cándidas que son Guillermoni lipolítica, lusitanae que son resistentes. La auris, no nos olvidemos que la auris, Candida auris, la mutidor resistente también, tenemos esa cepa. Y hongos dimórficos, que son los más sensibles, ¿no? Histoplasma capsulatum, Paracaucidia brasilensis y Portrichinque. Los dos primeros, ¿qué tipo de micosis produce? Profundas. El Portrichinque por implantación o subcutánea, ¿no? Tenemos cándidas resistentes a la fotericina, hemos dicho Guillermoni, Lusitanae, lipolítica. Tenemos el Aspergillus terrius, dijimos el Trichosporium, que es resistente, el Pseudosporium. Tenemos el metabolismo, tiene un poco de bilis, se elimina por la bilis, otra por el riñón y otros. Entonces es una droga súper antigua y todavía no está clara bien el metabolismo. La dosis, si yo tengo convencional, la formulación convencional, yo le doy 1 miligramo por kilo por día. Entonces, máximo 50 miligramos diarios. ¿Ya? Bueno, pesa 100 kilos, máximo 50 miligramos. Pesa 200 kilos, 50 miligramos. En cambio, las formulaciones lipídicas me permiten jugar entre 3 a 5 miligramos por kilo por día intravenoso. ¿No es cierto? Entonces, y estas son drogas concentración dependiente, entonces van a ser más activas en la medida que la concentración y la acumulación de la droga sea lo más rápido posible. Entonces, imaginemos que yo necesito 800 miligramos, ¿no es cierto?, para que la droga esté ya en plena actividad adecuada. Entonces, 50 miligramos, ¿cuánto necesito? 16 días. Y si yo le doy liposomal y pesa 60 kilos el paciente, son 300 diarios. En 2 días y medio, en 3 días ya alcancé los 800. Por eso que cuesta un ojo en la cara, ¿cierto? Digo más rápido. La respuesta es la misma, ¿sí? La respuesta es la misma, sino los efectos secundarios, la toxicidad es menor, por eso cuesta. Ya vamos a hablar del mecanismo de acción. Entonces, fíjense ahí, la membrana celular del hongo y la membrana celular del hongo tiene estas estructuras que se llaman ergosterol. El ser humano, el mamífero, tiene colesterol. Entonces, en la fotericina ahí vemos como una barrita, se pega el ergosterol y forman como unos túneles, unas comunicaciones, y por esas comunicaciones escapa todo el contenido del hongo. Entonces, el hongo muere por deshidratación. ¿De acuerdo? Por deshidratación. Entonces, estas drogas ya hemos dicho que son fungicidas, sobre todo a partir de 0.7 miligramos por litro. Por debajo de eso es fungistática para profilaxis. ¿De acuerdo? Los triazoles. Son fungistáticos, pueden ser fungicidas, sí, por la dosis máxima, pero también pueden ser homicidas, por la toxicidad mataría al paciente. Ya dijimos que las drogas se clasifican por generaciones, fluconazol y traconazol, y boriconazol, posaconazol y sabuconazol, ¿no es cierto? Y pasan por el metabolismo por citocromo B450, o sea, biotransformación 1,
Entonces tienen mucha interacción medicamentosa todas estas drogas y por eso la toxicidad es muy peligrosa. Hay que tener mucho cuidado. El espectro, ya dijimos que el fluconazol, si lo damos para las uñas, sirve para levoriformes y filamentosos, pero estamos hablando acá de infecciones fúngicas invasivas. Entonces, para la candidemia, candidiasis invasiva de albicas y no albicas, para critofonio, critofoco, gati. ¿De acuerdo? Y traconazol sería más para Candida krusei, ¿sí? Para aspergilosis, las aspergilosis crónicas, las semi-invasivas, nos ayudaría mucho. Y para hongos dimórficos o candidiasis, micosis profundas, como para coccidiomicosis y micosis subcutáneas o con implantación, que sería el Sporotrichenki, ¿no? Entonces, fíjense que ese es el espectro importante. El flujo lo utilizaría para Cryptococcus cándida, pero sus formas invasivas, ¿correcto? Como IFIS. El voriconazol, hemos dicho que realmente es para aspergilosis. Es la droga de elección para aspergilosis actualmente, para aspergilosis invasiva en pacientes no oncohematológicos, no trasplantados, o sea, para formas crónicas principalmente, para formas crónicas. También es una alternativa para el tratamiento de infecciones por cándida no albicans y en el caso de Fusarium, para Fusarium solani. Las fusariosis tienen, cada subespecie de Fusarium tiene una sensibilidad diferente, intrínsecamente. El pozoconazol, como dijimos, siempre se ha usado para profilaxis antifúngica primaria, porque tiene acción sobre el cándida aspergillus. Pero ya se ha demostrado que puede ser muy buena droga también y alternativa para aspergilosis invasora, si es que no tenemos voriconazol ni isavuconazol, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y es una droga que también tiene actividad sobre mucorales y se usa como droga acompañante o después de usar el afotericin B, que es la droga de elección, ¿no? El isavuconazol actualmente es la droga de elección para aspergilosis invasora en pacientes con neoplasias hematológicas y trasplantados. Y tiene un mejor perfil farmacocinético. También tiene actividad sobre mucorales, pero necesitamos más información, ¿no? ¿Y cuáles son los hongos resistentes? La cándida, hemos dicho, la cándida krusei, la cándida glabrata, la rugosa, los aspergillus, el fumigatus y no fumigatus para los triazoles, ¿no? Y también la cándida auris, 90% más de las son resistentes a fluconazol y otros azoles, ¿sí? Triazoles. Estas drogas son área bajo la curva. ¿Qué cosa quiere decir? Recuerden, hablamos de terapéutica, que necesitan dosis de carga. Entonces, damos 12 miligramos por kilo por día y luego 6 miligramos por kilo por día. El voriconazol, 6 miligramos por kilo cada 12 horas el primer día y luego 4 miligramos por kilo cada 12 horas para adelante. Y así, otros. El mecanismo de acción ya vamos a hablar, y la toxicidad es variable según las drogas, pero es hematológica, gastrointestinales, hepática, hematológica, puede ser neurológicas, oftalmológicas, incluso asociado a cáncer de piel, voriconazol, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos los azoles, ya no es el ergosterol, sino que los azoles atraviesan la membrana y van al centro de producción de los ergosteroles. Entonces bloquea una enzima que se llama la 14-alfa de metilazanosterol y obviamente no se forman los ergosteroles, se forman unos esteroles tóxicos que se pegan a la membrana y no permiten una buena replicación del hongo. Entonces se hace más lenta la replicación y el sistema inmune puede actuar mejor y matar al hongo, ¿no es cierto? Pero en realidad estos azoles son, bueno, mejor dicho, las drogas no son las que van a matar al hongo, sino el sistema inmune. Entonces, lo que facilitan es que el hongo no se replique tan rápido. Es una cosa que lo que hablamos en pacientes con VIH, por ejemplo, pero obviamente para hongos. Las equinocandinas son fungicidas, son las que más rápido matan el hongo en sangre. Tenemos la caspofungina, la nilofungina y la micofungina. En Perú, las dos primeras.
¿sí? Y el espectro básicamente para todos es igual. Candida albicans y no albicans, Aspergillus fumigatus y Pneumocystis gyroides. La elección para las cándidas. Aspergillus son fungistáticos y Pneumocystis son segunda y tercera línea para el museo. La droga de elección para el Pneumocystis, como hemos dicho, es cotrimoxazol fuerte. Hay resistencia a cándida, la cándida parapsilosis, la cándida glabrata, la cándida guillermondi, la cándida auris, pero en menor cantidad. También son drogas área bajo la curva, por lo tanto necesitamos dosis de carga, 70 miligramos diarios el primer día para copofuscina, luego 50 miligramos. La nidola 200 y luego 100 miligramos. Ya vamos a hablar de mecanismo de acción. El mecanismo del metabolismo citocromo P450 para caspofuscina y micofuscina. Para nidolofuscina no pasa por el hígado, se degrada químicamente en el plasma. Por lo tanto, no tiene interacciones importantes ni toxicidades hepáticas ni nada. La toxicidad es variable en general, gastrointestinales, hepáticas, sí, pero la nídula muy poco. Y no son activas contra criptococcus neoformas, ni mucorales, ni fusarios. ¿Por qué? Vamos a explicar más adelante. Tiene limitaciones de las equinogenas, cándida parasilosis, algunos cuestionan que no debemos usarlos, otros dicen que sí. No atraviesa, no ingresa al ojo, por lo tanto no se usa en oftalmitis, tampoco el sistema nervioso central, ¿no? Infección del sistema central y la ITU. Pero la ITU, fíjense, cuando ustedes hablan de infecciones urinarias, tienen que tener en cuenta dos cosas. Hay las infecciones urinarias de los canalículos o colectores, tubos colectores, ¿no es cierto? Y tenemos la infección urinaria del parénquima renal, ¿no? Del parénquima renal. El antibiótico para la infección urinaria del parénquima renal va por la sangre. Entonces, como no se filtra, entonces no es bueno para candidurias, infecciones en canalículos. A ese tipo de infección, no el parénquima, al que haya candidiasis en el parénquima, claro que sí hay que darlo porque va por sangre, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ahí el hongo, tenemos la membrana, tenemos una membrana y encima, por fuera de la membrana, que tenemos la pared. Y esa pared tiene diferentes componentes y tenemos ahí el beta-1,6-glucano y beta-1,3-glucano como componentes que son, y en las columnas, ¿no? Pero donde hay una enzima en la membrana celular, que se llama la beta-1,3-glucansitasa. Esa membrana celular es la que da el mantenimiento a las columnas de la pared. Entonces, si yo doy quinocandina, voy a bloquear esa enzima que da mantenimiento. Y si no hay mantenimiento, las columnas se desgastan, se debilitan, la pared se desarma y el hongo estalla, porque la pared es que mantiene la presión del contenido del hongo. ¿Correcto? Entonces, fíjense que la quinocandina actúa en la membrana y el efecto es en otro lado, en la pared. ¿Correcto? Y este hongo es fungicida porque mata el hongo, ¿no es cierto? Por estallamiento, ¿correcto? Y es muy rápido matar el hongo en sangre. Por eso, si yo tengo candidemia, si yo tengo fungemia por un hongo que es sensible a quinocandina, hay que darle quinocandina. ¿De acuerdo? Y los antimetabolitos, tenemos la flucitocina, es un análogo de pirimidina, es fungicida, su espectro es Candida albicans, criptococcus, biodisponibilidad oral 80%, solamente formulación oral, y bloquea el ADN, por lo tanto es fungicida. La toxicidad es mielotóxico y también bolsotóxico, pues es tremendamente caro. Lo usamos básicamente cuando, bueno, en Perú no hay, pero si estuvieran ustedes en otro lado, lo usan anfotericin B más flucitocina para las criptococosis, sobre todo las meningoencefalitis por criptococcus. ¿No es cierto? Y tenemos el cotrimozazol, que lo usamos para Pneumocystis gyroides, que recuerden es un hongo, pero también lo podemos usar para algunos hongos endémicos. El mecanismo de acción es a la vía de los folatos desbloqueada,
La dosis es 20 miligramos por kilo por vía oral endovenoso, y la toxicidad puede ser mielotóxico, gastrolesivo, hepatotóxico y nefrotóxico. ¿De acuerdo? Es la droga de elección para neumocitis, tiroides, y recuerden que también sirve para Ciclospora cayetanensis, que es, o sea, ya para parásitos, ¿no? Ciclospora Isospora belli, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a conversar rápidamente sobre cómo tratar las candidiasis invasivas, rápidamente. Recuerden que tenemos dos formas clínicas de candidiasis invasiva. La candidemia y las candidiasis invasiva candidémica y no candidémica. Cuando yo tengo la cándida en sangre, tengo la cándida identificada, yo puedo sacar la subespecie, puedo hacer las pruebas de sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que mirar, ok, si el paciente está neutropénico o no está neutropénico, si el paciente está hipotenso o no está hipotenso, o sea, está en shock o no está en shock. Entonces, si yo tengo un paciente con candidemia y no está chocado, no está chocado o no, pero no es neutropénico, yo le doy una equinocandina, tranquilo, equinocandina, tranquilo le doy, ¿sí? Pero si el paciente está neutropénico, chocado o no, yo le doy anfotericin B liposomal y algunos dan equinocandina, ¿sí? ¿Por qué le doy anfotericin B? Porque también es un paciente neutropénico y el riesgo, tiene cándida, pero no quiere decir que no tenga un filamentoso como aspergillus. Y las equinocandinas no cubren esa posibilidad. Entonces, uno diría, pero si estás neutropénico y ya tengo una cándida, probablemente que tenga dos hongos sería raro. Sí, es cierto, podría ser, pero cubrir esa posibilidad. Mucha gente en las guías también te dice que los candidas y vigila con galactomanano, ¿no? Con biomarcadores filamentosos. Pero ese filamentoso yo vigilo aspergillus, vigilo fusario, pero mucor no, mucor no. Entonces, cuando sea neutropénico, en mi opinión, usen anfotericin liposomal. Ahora, cuando solamente tienen candidiasis invasiva, no candidémica, ¿no es cierto? O sea, solamente engordan. Si no pueden meterle la aguja y cultivar y identificar el hongo, y ustedes asumen que es hongo, vean si es neutropénico o no es neutropénico. Si está ahí chocado o no chocado. ¿De acuerdo? En cualquiera de los dos, las drogas pueden ser anfotericin B liposomal o equinocandinas. Entonces, la pregunta sería, ¿y el fluconazol cuándo lo utilizo? Podría usar fluconazol en un paciente que tenga aislado en candidemia, cuando yo tenga Candida albicans, que sea sensible a la Candida albicans, que no esté neutropénico y que no esté chocado. ¿No es cierto? Repito, Candida albicans sensible, no neutropénico, no chocado. ¿No es cierto? ¿Correcto? Ese es el fluconazol. Ahí. ¿Qué uso aspergilosis? La aspergilosis, uso voriconazol en las aspergilosis invasoras, aspergilosis crónicas, y aspergilosis invasoras que no sean neoplasia hematológica ni trasplantadas, que son muy pocos. Pero formas crónicas, la aspergilosis. Si no tengo isavuconazol, ¿puedo usarlas en hematológico o trasplantado? También, claro que sí. Pero para hematológicas y trasplantados, idealmente isavuconazol. Isavuconazol. ¿De acuerdo? Siglo XXI, ¿cómo manejar antifúngicos? Profilaxis, terapia anticipada, terapia empírica, terapia documentada. La profilaxis puede ser primaria o secundaria. La primaria significa que nunca tuve el hongo. Entonces yo tomo las medidas, uso el antifúngico para disminuir el riesgo de adquirir una infección micótica. Para eso, ¿en qué grupo de pacientes? Los pacientes que tengan por falla inmunológica, neutropénicos, leucemia aguda, etc., o por drogas que disminuyen la defensa y predisponen a hongos, uso profilaxis primaria. Profilaxis secundaria para que no me repita mientras yo reciba inmunosupresores o tenga inmunosupresión. ¿Qué cosa es la terapia anticipada? La terapia anticipada significa que uso biomarcadores, galactomanano, beta-glucano, etc., en pacientes inmunocomprometidos, en que yo uso el biomarcador como un detector temprano de una infección invasiva o invasora.
no tengo síntomas, las tomografías son negativos, pero mis biomarcadores aún están en aumento. Entonces me está diciendo, ok, no tienes clínica, no tienes imágenes, pero el hongo está. Y estos biomarcadores pueden hacerse positivos y creciendo 1 o 2 semanas antes que aparezca la clínica florida del hongo. Entonces se da en forma anticipada y uno dice, diablos, parece raro, pero es así, salva vidas. Tanto profilaxis como terapia anticipada, los pacientes están asintomáticos. Por eso que llama la atención, sobre todo en terapia anticipada. En terapia empírica, en terapia documental, pacientes son sintomáticos. La terapia empírica es lo que nosotros vemos en neutropénicos febriles, que le damos antibióticos y no mejoran y asumimos hongos, o en los pacientes de cuidados intensivos, los pacientes críticos, que les damos antibióticos y no mejoran y que tienen factor de riesgo para hongos, entonces le damos terapia empírica, ¿no es cierto? Y una vez, o cuando tenemos terapia documentada, cuando hemos identificado el hongo, ¿no? Hemos identificado lo que se llama terapia documentada. Entonces son las 4 formas de administrar antifúngicos, ¿correcto? En el siglo XXI. Hay que tener mucho cuidado en las interacciones medicamentosas, ¿no es cierto? Recuerden las vías de biotransformación 1, biotransformación 2 en el hígado, en el organismo, los medicamentos, el citocromo P450, la glicoproteína P, etcétera, ¿no? Pero recuerden eso. Muchas de las drogas antifúngicas tienen acción sobre el citocromo P450 y sobre la glicoproteína. Las combinaciones de los antifúngicos, muy pocos. Básicamente lo usamos en combinaciones para la MEC, por criptococo, en fusariosis, y después, ¿no? Para candidiasis monodroga, para aspergilosis monodroga. Sería muy raro, no es lo más frecuente, ¿no? Combinaciones. Y prevención, las mismas, las precauciones estándar, los aislamientos, cuartos, con filtros EPA, con recambio de aire, con presión positiva, todo, ¿cierto? Higiene de manos, las mascarillas quirúrgicas, las respiradores N95, conocer bien la cadena de transmisión, ¿no es cierto? ¿Ok? Las IFIs son tópicos de quema de enfermedades infecciosas. Las IFIs aún permanecen con muy alta mortalidad, particularmente en infecciones por filamentosos. El diagnóstico temprano y el tratamiento antifúngico oportuno, es decir, prevención secundaria, más la mejora del inmunocompromiso del paciente son cruciales. En Latinoamérica enfrentamos retos en el diagnóstico y tratamiento porque no tenemos pruebas diagnósticas, las pocas que hay no se dispone, el tratamiento también no tenemos, pero sobre todo costos de estas drogas. Así que a estar atentos. Preguntas, por favor. Preguntas. No, doctor. ¿Seguro? ¿Ha estado claro? Entonces, más o menos orientados cómo utilizar cada uno de los antifúngicos, en qué situaciones. En todo caso, revísenlo, vuelvan a escuchar la grabación y el jueves antes de empezar los antibióticos, vamos a tener sesión en la mañana y sesión en la noche, repasamos algunas cosas, resolvemos algunas preguntas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el jueves y el viernes, como ya hemos hecho hoy día y el jueves, estamos haciendo la actividad para el viernes, ¿ya? ¿Ok? ¿Está bien, delegado? ¿Alumnos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, entonces el día jueves... Sí, doctor, está bien. ¿Ya? Y el lunes rompemos fuego el lunes con las revistas, para que tengan este fin de semana también para ajustar, mejorar sus presentaciones. ¿Ya? De acuerdo. ¿Ok? De acuerdo. Listo. Entonces nos vemos, estamos martes, nos vemos el día jueves, Dios mediante, las 12 del día. ¿Ok? Hasta mañana. Hasta el jueves. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias.